Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues otra vez vamos a empezar con las cápsulas jurídicas, que ya tenía un rato que no estaba con las cápsulas porque me habían castigado en Face, pero bueno, ya estoy aquí. Pues fíjense que el día de hoy les voy a hablar de un tema súper importante, que es específicamente tres puntos sobre aquellos tipos de derecho, digámoslo así, ¿no? Que forman parte de la potestad punitiva del Estado. ¿Y cuáles son estos derechos, no? Desde un punto de vista específico, bueno, pues puedes encontrar el derecho penal, puedes encontrar el derecho disciplinario, puedes encontrar el derecho penal del enemigo, puedes encontrar el derecho administrativo sancionador, como por ejemplo los procedimientos de responsabilidades resarcitorias también, puedes encontrar y además de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, puedes encontrar derecho administrativo sancionador con respecto al bloqueo de cuentas bancarias. Entonces, fíjense que estos derechos tienen características muy específicas entre sí y además características importantes entre sí, como son, no importa que sea derecho penal, no importa que sea derecho administrativo sancionador, no importa que sea extinción de dominio, sí les dije, ¿verdad?, que la extinción de dominio entraba. Bueno, no importa que sea extinción de dominio, siempre y cuando formen parte de la potestad punitiva del Estado y las resoluciones que devengan de los mismos traigan como resultado un cambio de situación jurídica en el justiciable, es decir, en la persona que se está procesando, se deben reunir determinadas características, varias, pero el día de hoy voy a hacer énfasis en tres que desde mi punto de vista todas son importantes, pero bueno, yo creo que estas son las más fáciles, además que podemos detectar y además que podemos argumentar. Y esto, la argumentación debe ser desde el punto de vista de las autoridades y desde el punto de vista de la defensa. Mira, la primera, ya te la sabes, presunción de inocencia. La presunción de inocencia contenida en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, contenida además en el artículo 20 constitucional apartado B fracción primera, contenida además en los casos Petro contra Colombia, en los casos de la Corte Interamericana, en el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú. Es decir, y además hay muchísimas, ¿cómo te puedo decir? Resultados de especialistas, ¿no?, que analizan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la presunción de inocencia es un elemento básico que no se tiene que demostrar. A ver, todos aquellos sujetos que estén imputados por una falta administrativa, que se les bloquee una cuenta bancaria, que se les impute un delito, que se les, por ejemplo, se les aplique una medida cautelar de aseguramiento de bienes en extinción de dominio, todos ellos tienen derecho a que se les presuma su inocencia. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2015 emite una jurisprudencia en este sentido y dice, a ver, en extinción de dominio no hay presunción de inocencia porque no se trata de la materia penal. Fíjate, ignorancia de la Corte en ese momento. ¿Por qué ignorancia de la Corte? Porque este principio es un principio universal en todos las disciplinas jurídicas, insisto, que formen parte de la potestad punitiva del Estado. Entonces no puedes pensar que la presunción de inocencia nada más es válida con respecto al derecho penal. Insisto, lo señala específicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, la presunción de inocencia está de facto, se tiene que destruir. ¿Quién la tiene que destruir? La autoridad que investiga, la autoridad que te está imputando, la autoridad que te está acusando. Es más, la autoridad que resuelve, ¿no?, tendría que analizar antes de valorar las pruebas, determinar que esa presunción de inocencia se ha destruido. No puedes valorar una prueba que no destruya la presunción de inocencia. Punto número 2, la tipicidad. Fíjate cómo está la tipicidad. También este principio de tipicidad que lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se refiere específicamente a la exacta aplicación de la ley.
Evidentemente la tipicidad en materia penal, por ejemplo, y en materia disciplinaria, y en materia sancionadora de derecho administrativo sancionador, no opera de la misma forma en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de las faltas administrativas graves, sí opera desde la perspectiva de la teoría del delito. Pero en el caso de las faltas administrativas no graves, ahí no tiene que haber una norma jurídica que determine exactamente la conducta del servidor público, por ejemplo. Y en el caso del derecho administrativo sancionador, que no se refiere a la disciplina del servicio público, también. Es decir, aquí puede haber descripciones aparte de la norma jurídica que tiene una prohibición hacia el sujeto. Pero ello no implica que este principio de tipicidad no traiga como consecuencia que se deba aplicar la norma exactamente y que además deban existir datos de prueba que determinen que el sujeto cometió la conducta. O, peor aún, como lo dicen los colegiados, y además me parece que están en lo correcto, que no se señale con exactitud la hipótesis normativa, fíjate, en el caso de los servidores públicos del Poder Judicial Federal, y eso aplica a todos, definitivo, que no se señale con exactitud la hipótesis normativa que se le está imputando al sujeto. Entonces, ponte a hacer estudios y análisis del principio de tipicidad, que es súper importante. Si eso, la Fiscalía, ¿no? En el caso de la autoridad investigadora, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación en sus procedimientos resarcitorios, no lo realizan, entonces están violando este principio de tipicidad. Punto número 3 y último, la carga de la prueba. La carga de la prueba es súper importante. Aquí en este sentido, a menos de que se trate de derecho penal del enemigo, tú ya sabes, ¿no? Que esa es otra línea y además es otro tema, o de alguna restricción al ejercicio de los derechos humanos que está en la Constitución o en la jurisprudencia de la Corte o en un tratado internacional, la carga de la prueba está direccionada específicamente para la autoridad que investiga. La Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de bloqueo de cuentas bancarias, en materia penal la Fiscalía, en materia de responsabilidades administrativas, evidentemente la autoridad investigadora, en el ámbito de procedimientos resarcitorios, ¿no? Para aquella autoridad que esté solicitando que la hacienda pública se le indemnice. Entonces aquí los colegiados, ¿verdad? Hay algo bien importante. No están ponderando que se trate del Estado. Fíjate, eso es importantísimo porque hay algunos argumentos que señalan, es que como se trata del bien social, del bien común, entonces pues está por encima los intereses del Estado que los intereses particulares. No es cierto. De hecho, te quiero decir que el derecho administrativo, su creación y sus inicios van direccionados a limitar esa potestad punitiva del Estado. Entonces los colegiados están en ese tenor y los colegiados dicen, no, así sea la Auditoría Superior de la Federación, así sea la Autoridad Investigadora, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Fiscal General de la República, quien sea, tienen la obligación de demostrar, los hechos ilícitos y todas aquellas pruebas, presentar todas aquellas pruebas, escúchame bien, que destruyan la presunción de inocencia. Ese es un punto maravilloso para nosotros como defensores y para las autoridades también que deben tomar en consideración. Te voy a dar las jurisprudencias, porque aquí hay jurisprudencias y hay tesis, te las voy a dar de una vez para que tú te vayas al Semanario Judicial de la Federación y ahí las encuentras, ¿no? Y algunas son, y muchas de ellas son actuales, o sea, penitas acaban de salir. Mira, tú ya la conoces, la 99/2006, ¿no? Que señala que los principios constitucionales del derecho penal, garantistas del derecho penal, presunción de inocencia, carga de la prueba, todo lo que tú veas en el 20 constitucional, en el 18 constitucional, en el 19 constitucional, en el 21 constitucional que sea garantista, se va al derecho administrativo sancionador y se va al derecho disciplinario. 2 requisitos: de acuerdo a su naturaleza y moderadamente. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo voy a aplicar porque es de derecho penal. No quiere decir que lo adaptas al derecho disciplinario. En lugar de decir delito, falta administrativa grave, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, una infracción, en lugar de decir delito es una infracción. En lugar de decir
pena, vas a decir sanción. Entonces lo vas a ir adaptando. Checa mi canal de YouTube. Ahí está un video que se llama Los 5 principios que debes observar para aplicar el derecho penal al derecho disciplinario. Ahí están, para no ahondar en eso. Entonces, bueno, pues eso te dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es jurisprudencia. La otra, la 124/2018, que viene en el mismo tenor, igual es una jurisprudencia de la Corte y te dice exactamente lo mismo. Ahora, la otra, el número de jurisprudencia, este es de los tribunales colegiados de circuito, acaba de salir, y es la 2021-902. Este es un registro digital. Y esta se refiere sobre todo a la parte de los procedimientos resarcitorios con respecto a la presunción de inocencia y al principio de tipicidad. Ya te dije que son muy importantes. Y bueno, pues también la 2023-3374, en donde te señala, ¿no? Este también es una jurisprudencia, en donde te señala que específicamente la conducta tiene que estar subsumida, ¿verdad? Exactamente a la aplicación de la norma jurídica. Con la salvedad, ¿no? De que en el derecho administrativo sancionador, abajo, derecho administrativo disciplinario, en el caso de las faltas no graves, pues específicamente se acuden a otras normas jurídicas, ¿no? Que no se encuentran, por ejemplo, en un catálogo de ilicitud, ¿no? Más o menos, así más o menos está el tema. Y la otra, la que yo te refería, que es importantísimo que se señale la hipótesis normativa de forma exacta, es la 2022-148. ¿Ok? Porque si no señalas, ya te dije, violas el principio de tipicidad. Queridos amigos, pues qué gusto me da estar otra vez de regreso. Pues ni modo, tuve que cumplir el castigo de Facebook, pero ya estoy aquí con ustedes otra vez y cada semana les voy a estar subiendo información jurídica. Soy la doctora Liz Padilla, por favor síganme en mis redes sociales, Facebook personal Liz Padilla, vas a aprender mucho derecho. También acuérdate de mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, o si lo prefieres en Twitter, LZBet Padilla 2. También suscríbete a mi canal de YouTube. Ahí encuentras, de verdad, ese canal tiene muchísima información y además es gratuita para todos ustedes. Doctora Liz Padilla Oficial, porfa, oficial. Y también, pues me puedes seguir en Instagram si te gusta ver las fotografías, si eres fetichista, ¿no? De las fotografías, de las medias, todas esas cosas. Ya ves que hay fetichistas medio raros. Bueno, pues ahí están en Instagram. Te mando un beso como siempre y qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy en la noche, 9 de la noche, tenemos clase en YouTube abierta para todo público, ¿no? Y abierta también para todos aquellos que quieran aprender derecho disciplinario. Vamos a ver la tipicidad en el caso de las faltas administrativas no graves. Te mando un beso como siempre y te veo la próxima semana con otra cápsula jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Bye bye. Ya extrañaban esas frases, ¿verdad? Adiós, nos vemos la próxima semana. Gracias.